el salmista comparaba al alimento más dulce que podía haber y decía que la palabra es más dulce, es más rica, ¿ok? Es para disfrutar más que el mejor alimento que podamos tener. Sé que te gusta algún plato, prefieres algún plato, pues la palabra de Dios es mejor que ese plato, ¿ok? Disfrutamos de ella y de eso se trata, ¿no? De poder disfrutarla y gozarnos en ella. Entonces vamos a compartir a esta hora la palabra de Dios y vamos a hablar de un tema hasta cierto punto controversial, dependiendo de qué punto de vista tienes, ¿no? ¿Qué tienes en el corazón? Y es acerca de los diezmos, ¿no? El diezmo o los diezmos, indistintamente, podemos encontrar en la palabra de Dios. Y personalmente no puedo determinar si es diezmo o diezmo la palabra correcta, pero eso es lo de menos. Lo importante es la acción, que es lo que implica ello, ¿no? Y mucha gente en forma no correcta, ¿no? Con malas actitudes, mala motivación, comienzan porque ellos no lo hacen, no quieren que otros lo hagan, ¿no? Y comienzan a argumentar cosas sin el debido sustento en la palabra y confundiendo a la gente. Y cuando nosotros no estamos establecidos en la palabra, somos confundidos. Y mucha gente es confundida. Lo bueno es que algunos, a pesar de ello, lo hacen, lo dan a buena hora, pero otros buscan argumentos y pretextos para no hacerlo. Y lo van a encontrar, lo van a encontrar. Entonces, siempre es bueno aperturar nuestro corazón para poder entender la palabra, que es lo más importante, porque este es un tema, sí, controversial, pero como le repito, si uno escudriña responsablemente la palabra de Dios, va a encontrar cosas muy interesantes y este día quiero compartirles eso para que seamos motivados por la palabra a hacerlo. Sobre todo entendiendo qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Al dar mis diezmos, ¿qué es lo que estoy haciendo? Entonces, hay mucha gente que no lo hace, no diezma, porque dicen que es una práctica que estaba establecida en el Antiguo Testamento, específicamente en la ley. Y bueno, argumentan, hoy ya no estamos bajo la ley. Ok, y si yo no estoy bajo la ley, entonces no hay por qué diezmar. Es lo que dicen ellos, ¿no? Otros dicen hasta que es una estafa, ¿no? Así dicen, ¿no? Y buscan, estaba viendo opinión, las prédicas, y aquellos que, y me he dado cuenta, miren, aquellos que dicen que no hay diezmo, que el diezmo no es para ahora, que el diezmo es una estafa, que el diezmo no, esos en YouTube tienen millones de vistas. O sea, quiere decir que eso que es lo que a veces la gente quiere. Pero no, nosotros somos de aquellas personas que nos dejamos convencer por la palabra. No porque la gente inescrupulosa habla, sino por la palabra de Dios. Porque nosotros no estamos para asumir ninguna verdad que cualquiera nos pueda predicar, ¿no? Sino para escuchar y escudriñar la palabra, para ver si lo que han dicho está conforme a lo que está escrito. Pueden estar conforme a lo que está escrito, pero descontextualizado también. Por eso digo, hay que escudriñar la palabra. Porque escuchaba anoche, me pasé mucho tiempo para ver qué opinión había en la gente. Y un pastor, recuerdo que pura Biblia, pero descontextualizado. Y concluía que el diezmo es una estafa. Con Biblia, pero descontextualizado. Pero aquel que no conoce, yo te pregunto, si tú eres de las personas que no escudriña, si tú eres de las personas que no está acostumbrado a ir a la palabra, te va a engañar. Vas a terminar engañado y confundido.
Por eso importante es ser responsables con la palabra, escudriñar la palabra. ¿Ok? Como los de Berea, ¿no? Que escudriñaban cada día, dice, cada día las Escrituras para ver si lo que Pablo les decía era así. Esa tiene que ser nuestra actitud. Entonces vamos a ver rápidamente que hablar de diezmo aparece por primera vez en las Escrituras, 500 años antes de la ley. De modo de que con esto se derrumba, nada más con esto derrumbamos el argumento de que el diezmo es para el tiempo de la ley. Mentira. 500 años antes que viniera la ley, ya la Escritura nos relata acerca de el diezmo. Y vamos a ir a Génesis capítulo 14. A Génesis capítulo 14, versos 18 al 20. ¿Ya? Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó, ¿qué? Sacó pan y sacó vino. Sacó pan y vino. ¿Qué es lo que estaba representando el pan y el vino? El sacrificio de Cristo. ¿Qué estaba dándole Melquisedec a Abraham ahí? ¿Qué estaba dándole en sentido figurado? Le estaba dando a su Hijo Jesucristo. Le estaba dando a Cristo Jesús. El pan y el vino. Este es mi cuerpo, ¿no? Que por vosotros es partido, es molido. Y este es mi sangre, ¿no? El cuerpo y la sangre de Jesucristo, que es el pan y el vino. Y yo creo que no hay nada, no es que creo, no hay nada más grande que Dios haya dado a la humanidad. ¿Qué? ¿Qué es lo más grande que Dios ha dado a la humanidad? A su Hijo Jesucristo. Eso es lo más grande, no hay nada mayor que ello. Y eso es lo que hizo Melquisedec con Abraham. Le dio lo más grande que pudo haber dado. La ofrenda más maravillosa que pudo haber dado, que es a Jesucristo. ¿Y qué más hizo? Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. En Cristo le dio la bendición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a todos nosotros. O sea, esa bendición en el sacrificio de Cristo alcanza a todos nosotros. O sea, la bendición de Abraham es nuestra, porque nosotros somos hijos de Abraham por la fe en Cristo Jesús. Somos hijos de Abraham. Entonces nosotros estamos inmersos en este relato. Está inmerso nuestra bendición, que es Jesucristo entregado, y nosotros como hijos de Abraham recibiendo esa bendición. Recibiendo esa bendición, ¿no? ¿Y cuál fue la respuesta de nuestro padre Abraham? Una respuesta, porque en ningún momento Melquisedec le dijo, yo te he dado todo, ahora tú tienes que diezmar. En ningún momento le dice, sino que Abraham le entregó los diezmos de todo, en señal de reconocimiento de que todo lo que él había adquirido era porque Dios le había entregado. Porque la bendición de Dios fue capaz de lograr eso en su vida. Porque él jamás va a poder derrotar con 318 criados, no eran ni siquiera soldados, eran criados nacidos en su casa, vencer a 4 ejércitos con Kedorlaomer a la cabeza. Y esos 4 ejércitos venían de derrotar a 5 ejércitos. O sea, no era cualquiera. Y con 318 criados, Abraham los derrotó. Yo te pregunto, ¿quién los derrotó? ¿Abraham o Dios? Dios, para bendecirlo. Ok, era la bendición que llama. Entonces, eso él reconoce. Él reconoce. Entonces, todo lo que tiene es porque Dios se lo ha dado. ¿Qué es de nosotros? Nada. Dios dice, mío es el oro, mío es la plata. La tierra y su plenitud, ¿de quién es? Es de Dios.
Y si nosotros tenemos, es por la gracia y la misericordia de Dios, como bendición de Él hacia nosotros. Eso lo entendió Abraham. Por tanto, Abraham, ¿qué hizo? Le dio los diezmos. Como un acto de agradecimiento. Un acto voluntario, un acto de corazón. Dios nunca le ordenó que él tenía que diezmar. Simplemente lo hizo. Lo hizo. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Y le dio los diezmos ¿de qué? De todo. De todo. Porque esa es una condición, una característica cuando uno da los diezmos. No es de una parte como lo hacían los fariseos o los escribas. Es de todo. Es de todo lo que ganas. ¿Ok? Este diezmo, como repito, es voluntario y es de corazón, de reconocimiento de que Dios es el dueño de todo y que todo lo que tenemos es porque Él nos ha dado. Y nosotros somos simples mayordomos, ¿verdad? Eso lo saben. Está en el Nuevo Testamento. Somos, ¿qué? Mayordomos de Dios. El dueño es Él. El dueño es Él. Nosotros somos mayordomos. Y de esa mayordomía que Él nos bendice, simplemente le damos. ¿Ok? Le damos a Dios. Ahora, ese diezmo, el diezmo de Abraham en la orden de Melquisedec es muy superior al otro diezmo ordenado en la ley, como mandato. Es muy diferente, es muy diferente, es muy superior, porque en cuanto a bendición es de mucho mayor bendición, es de alcance mucho más grande. Si no, miremos qué es lo que dice en Hebreos 7:9, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, pero ahí el pago está mal traducido, porque pagar es una obligación de dar algo a cambio de. Nosotros no negociamos con Dios. ¿Ok? Todo es de Él. Todo es de Él. Lo que nosotros hacemos es dar de corazón. Dar de corazón. Dar voluntariamente. No es un pago. Acá está mal traducido el pago. Dar el diezmo es. En Abraham dio el diezmo también Leví, que recibe los diezmos según la ley. ¿No? Que recibe los diezmos, pero los diezmos según la ley. Entonces, tan grande es la bendición en ese dar, en ese diezmo que dio Abraham, que por el hecho de haber dado él, bendijo a sus generaciones sucesivas. Aún Leví, que recibe los diezmos, en ese diezmo que es muy superior, él había diezmado. O sea, ahí estaba la bendición transmitida a sus generaciones. A diferencia del diezmo según la ley, nunca menciona eso. No menciona eso. Lo menciona en el diezmo según el orden de Melquisedec. Entonces, otro aspecto es que, importante entre ambos diezmos, es que en el diezmo, según la ley, ¿quién lo recibe? Lo reciben hombres, mortales, dice. Miremos Hebreos 7:8. Hebreos capítulo 7, versículo 8. Dice, y aquí, ¿a qué se refiere? Al diezmo según la ley, ¿no? Y aquí, al diezmo según la ley, o sea, según el orden de Leví, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Hombres mortales reciben los diezmos, pero allí, o sea, en el otro orden, en el otro diezmo, uno de quien se da testimonio de que vive para siempre. Una gran diferencia. Una gran diferencia. ¿Por qué uno lo recibe Dios mismo? Porque es un diezmo voluntario, de corazón. Mientras que el otro lo reciben los hombres. ¿Por qué? Porque es un diezmo como mandamiento. Es un mandato. Es una ordenanza. Ahí o lo das o lo das. Si no das, quedas bajo maldición. Mientras que en el otro diezmo, en el otro orden, no hay maldición. Hay bendición. Aquí, en el otro sí hay maldición al que no lo da. Y
Le digo, ¿por qué atribuye Dios a que es suyo? ¿Por qué? Por la condición por la condición del dar. Éxodo 25:2. Miren, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis ¿qué? Mi ofrenda. Ahí sí dice mi ofrenda. ¿Por qué? Porque lo están dando voluntariamente, de corazón. Y recuerda siempre esto. Dios recibe no solo tu diezmo, tu servicio y todo lo que tú hagas para Dios, lo va a recibir cuando tú lo hagas de corazón, de voluntad. Y si lo haces con mala motivación, o porque te ordenaron, o porque te impusieron, eso no lo recibe el Señor. Eso lo reciben los hombres. Eso se recibe acá. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Que tu dar lo reciba Dios o lo reciban los hombres? Dios, ¿verdad? Ya sabes cuál es el camino. Ya sabes cuál es la manera. El otro ejemplo que tenemos, mucho antes de la ley, quien dio también sus diezmos fue Jacob, el nieto de Abraham. Estoy seguro que Isaac también lo hizo, ¿no? Porque ¿cómo aprendió Jacob? Sus padres lo tuvo que enseñar. O ver, Jacob, Génesis 28:22, aquí vamos a ver cómo Jacob o Israel, ¿no? Aquí está diciéndole, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y le dice, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Qué diezmó Abraham? De todo lo que recibió. ¿Estamos de acuerdo? Miren ese término, de todo lo que recibió. Jacob, ¿qué es lo que dice? De todo lo que me dieres, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Voluntariamente lo hizo. Aquí no hay mandato, aquí no hay ordenanza, aquí hay un corazón agradecido a Dios. Alguien que reconoce que es Dios quien le iba a dar todas las cosas. Y si es Dios quien me da todas las cosas, lo mínimo que tengo que hacer es ser agradecido con Él. ¿Okay? Esa es la actitud. Esa es la actitud de ellos al dar los diezmos. Y hay quienes dicen que el diezmo, dicen que otro argumento absurdo, dicen que el diezmo no era dinero, era especies, era grano, era animales. Pero es lógico porque en ese entonces esa era su actividad económica de ellos. Pero vamos a ver que sí había dinero en algún momento. Vamos a ir a Deuteronomio 14, versos 23 al 25. Deuteronomio 14, versos 23 al 25 dice, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas, o sea, y de tus ganados, ¿no? Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Todos los días. O sea, siempre tienen que estar sacando y dando. Aprendiendo o sea, uno de los propósitos aquí del diezmo es aprender a temer a Jehová su Dios. ¿Por qué? Porque había maldición, pues ahí. Si no daban, estaban bajo maldición. Y si el camino, miren, y si el camino fuere tan largo que no pudieras llevarlo, o sea, Dios te ha bendecido tanto que tienes mucho grano, trigo, aceite, cebada, qué sé yo, ganados, vacas, ovejas, mucho, o sea, es demasiado como Dios te ha bendecido, ¿qué podía hacer? Por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, porque ¿a dónde lo tenían que llevar? A los levitas. ¿Y dónde estaban los levitas? En el templo. En el tabernáculo en ese entonces. En el tabernáculo estaba. Y el tabernáculo era a veces movido de un sitio para otro.
Entonces, a veces estaba muy lejos. Y si estaba muy lejos, Dios le dio una alternativa. ¿Qué les dijo? Y si el camino fuera tan largo y tan lejos de ti, al lugar donde Dios te hubiera escogido para poner su nombre, ¿qué hacían cuando Jehová tu Dios te bendijere? Entonces lo venderás. O sea, todo lo que ibas a dar como diezmo. ¿Ellos qué podían hacer? Lo podían vender. El siguiente versículo, el 25. El 25. Entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y llevarás al lugar donde Jehová tu Dios te da. O sea, al templo. ¿Había dinero también? Sí había. En un caso específico, porque era mucho lo que podían, ¿no? Para trasladar todo eso, Dios le dio esa salida. Que podían venderlo y llevar el dinero. Entonces, no me vengas con que el diezmo no era dinero, también era dinero. ¿Ok? Yo quiero que lo veas. Es práctico y no te dejes llevar por cualquiera que puede predicar y confundir a la gente. Realmente no tienen argumentos, no lo encuentro. Todos sus argumentos son derrumbables. Son traídos abajo, pero hay que escudriñar la palabra para poder darnos cuenta de ello. ¿Ya? Entonces, en el orden de Melquisedec, el diezmo es voluntario, de corazón. Mientras que en el orden de Leví es un mandato, es obligatorio. Es obligatorio. Ahora, la gran pregunta. Se habla de diezmo. Y la pregunta es, ¿y para qué se diezma? ¿Cuál es la razón por la cual Dios ordenó el diezmo? ¿Acaso Dios necesita? Si Él es el dueño de todo. Tenía un propósito. Y tiene un propósito. Y eso es lo que yo quiero que entendamos y comprendamos. Tiene un propósito. En primer lugar, la Biblia dice que los diezmos o el diezmo es algo dedicado, es algo consagrado a Dios. Es consagrado a Jehová. Miremos Levítico 27:32. Levítico 27:32 dice, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara. Acá, eso cuando dice pasa bajo la vara, ¿qué significa? ¿Qué significa? Porque del ganado, ¿qué se daba? Las primicias, ¿verdad? El primer animalito lo llevaban. Eso era parte de su costumbre, las primicias. Pero con respecto al diezmo, ¿cómo hacían? Ponían una vara y comenzaban a pasar los animales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. El décimo, afuera. Igual, 1, 2, 3, 4. El décimo, así lo hacían. Por eso dice, bajo la vara. ¿Ya? Por eso ahí dice, y todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. O sea, el décimo animalito era consagrado a Jehová. Era para Dios, dedicado a Dios. ¿Se está entendiendo? Era así como ellos lo hacían. Será consagrado a Jehová. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué pidió eso? Números 18:21. Números 18:21. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos. ¿Quiénes son los hijos de Leví? Los que trabajaban en el templo, los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por su trabajo, yo les doy los diezmos a ellos. Por cuanto ellos sirven o trabajan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Por cuanto ellos trabajan ahí, yo les doy los diezmos. O sea, el diezmo no es para Dios, es para, Él lo da ¿a quién? A los levitas. Ok. Dios lo da a los levitas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos trabajaban ¿en dónde? En el tabernáculo. Y ese era su trabajo.
Y como trabajo, ¿tenían derecho o no tenían derecho a recibir? Lógico, es un trabajo. Cuando tú trabajas, ¿tu pago es qué? ¿Es un derecho o no? Es un derecho. Y si no te pagan, lo denuncias, ¿verdad? Al empleador. O lo conminas a que te pague, o ya no vas a trabajar. ¿Por qué? Porque es tu derecho. Es un derecho por tu trabajo. Dios le dice, por su trabajo en el ministerio, o sea, en el tabernáculo, yo les doy los diezmos por heredad. ¿Por qué? Porque, miren ustedes, porque Dios quería, en el plan de Dios estaba, de que los que trabajan para Él, trabajen exclusivamente para Él. Es por eso que a los levitas Dios no les da tierra. La tierra prometida, Canaán, las fueron repartidas, pero no repartió entre las 12 tribus. Las repartió a 11 tribus. A las 11 les dio cada una su parte, su herencia. Y a los levitas no le dio parte en la herencia. Su herencia eran los diezmos. Eso fue para su trabajo. Los otros tenían que trabajar en la heredad que Dios les dio y a los levitas trabajar en el templo y Dios iba a darles los diezmos de todo a ellos. Para los levitas, se está entendiendo que ellos no recibieron heredad. Jehová dijo en Deuteronomio 18, 2 y 3, dice, no tendrán pues heredad entre sus hermanos. ¿Quiénes? Los levitas no tendrán herencia entre sus hermanos. Jehová es su heredad. Yo soy su herencia, le dijo. Yo soy tu heredad. No la tierra, no te voy a dar tierra. Yo soy tu heredad. Y este será el derecho, dice, de los sacerdotes de parte del pueblo. Y este será el derecho. O sea, derecho, ¿por qué? Porque es un trabajo. Ellos trabajaban y Dios le entregó los diezmos como forma de pago y un salario por su trabajo, como derecho, ¿no? Y ese diezmo, vamos a ir en Números 18:8. Números 18:8, dijo más Jehová a Aarón, he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. He aquí yo también te he dado el cuidado de ¿qué? De mis ofrendas. Atribuye como mis ofrendas todas las cosas consagradas. ¿Y qué era el diezmo? Una cosa consagrada, ya hemos visto, ¿verdad? Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción y a tus hijos, hasta que la ley pase, hasta que el sacerdocio levítico desaparezca. No, ¿verdad? Por pacto perpetuo. Por pacto perpetuo Dios le entrega que el derecho de los diezmos a la tribu de Leví por pacto perpetuo. ¿Qué quiere decir perpetuo? Que no caduca, pues. Para siempre. Para siempre. Pero tú me podrás decir, pero si ya no he estado bajo la ley, ya no hay sacerdote levítico. Pero yo también te diría lo siguiente. Dios dijo que guarden el sábado por pacto perpetuo o no. Entonces, hoy día, si ya no está la ley, ¿cómo es que guardamos el sábado? Ya no es, el sábado representa a Jesucristo, el reposo. ¿Qué representaba el día sábado? Que 6 días trabajaban y el séptimo era el día de reposo, el día de descanso. Ahora, ¿quién es ese día de descanso, ese reposo? Es Cristo. Pues. Por eso es que dijo, por pacto perpetuo. Igual, aquí, le dio las cosas consagradas a Dios, el diezmo, por pacto perpetuo. Perpetuo. O sea que no va a ser
quitado, no va a ser eliminado. Amén. Ahora, lo que todo el mundo habla sin fundamento, y es que dice que en el Nuevo Testamento, si el diezmo está vigente, ¿por qué el Nuevo Testamento nunca se mencionó? Mentira, sí se menciona. Jesús mismo lo mencionó. Jesús mismo dijo, como vamos a ver. Y esto quiero que prestes mucha atención porque hay que discernir esta parte. Hay que comprender esta parte. Porque si uno lo ve así ligeramente no lo vas a ver. Te va a parecer, porque muchos dicen, sí, Jesús lo dijo, que deben seguir diezmando, pero lo dijo cuando estaba bajo la ley todavía. Mentira, ya no estaba bajo la ley. Miremos, Gálatas 3:12. No, perdón, Mateo 23:23. Mateo 23:23. Mateo 23:23 que dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Es decir, diezmaban, que es Dios que dijo, no, ellos tenían que diezmar de todo, pero estos bandidos diezmaban solo las hierbitas, la menta, el comino y el eneldo. Y dejáis lo más importante de la ley. Aquí viene el asunto. Lo más importante de la ley. Y la gente inescrupulosa dice que ahí se refería a la ley de las obras, a la ley del monte Sinaí. Y no. Ahí ya Jesús no se está refiriendo a la ley de Moisés. ¿Por qué? Mira más adelante. Lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Yo te pregunto, ¿la ley de Moisés era ley de fe? No, pues. No es. Es obras. No se refiere a la ley de Moisés. Se está refiriendo a la otra ley que está escrita en Romanos 3:27. Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Hay dos leyes. Hay que entender, hay dos leyes. ¿Por la ley de las obras? No. Por la ley de la fe. Ahí están las dos leyes. Entonces, cuando Jesús dijo hacer lo más importante de la ley, ¿a qué ley se está refiriendo? A la ley de la fe. A la ley de fe, porque él mismo lo dijo. A la ley de justicia, porque en la otra no había justicia, la otra era para condenación. Donde hay justicia por la fe es en la ley de la fe. Entonces Jesucristo no se estaba refiriendo al otro. No se estaba recibiendo. Y dijo, perdón, vamos ahí para terminar esa parte. 23:23. Mateo 23:23, por favor. Le dijo, y dejáis lo más importante. Y dejáis lo más importante. La justicia, la misericordia y la fe. ¿Y cómo terminó Jesucristo diciendo esto? Esto era necesario hacer. ¿Qué? Que la justicia, la misericordia y la fe. Es necesario hacer. Sin dejar de hacer aquello. O sea, sin dejar de diezmar. Amén. Jesús mismo lo dijo. No dejen de diezmar. ¿A qué diezmo se refería? Al diezmo según la ley. Ya no estaba bajo la ley. Está hablando de la ley de la fe, no de la ley de las obras. Y él dijo, no dejen de diezmar. Y te voy a demostrar
¿no? Jesús, como te estoy mostrando, la ley no se refiere a la ley de la fe. Segundo, ¿por qué Jesucristo, estoy seguro, completamente seguro, que lo dijo para el diezmo, según esto con respecto al diezmo, según el orden de Melquisedec, no el otro diezmo? ¿Por qué? Porque ya no estaba bajo la ley. Porque el que dice, ¿te acuerdas? La semana pasada nosotros lo vimos. Hubo un cambio de sacerdocio. Hubo un momento en que un sacerdocio dejó de existir para dar lugar al otro. ¿Se acuerdan? Hablamos en el río Jordán. En el río Jordán se encontraron ambos sacerdotes. El último de la ley levítica, del orden levítico, que fue Juan el Bautista, y nuestro sumo sacerdote, Jesucristo. Se encontraron allí. Y más claro está en Lucas 16:16, donde está claro que ya el sacerdocio levítico ya no estaba en vigencia. Lucas 16:16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Ahí se acabó esa orden sacerdotal. La ley se refiere a la ley de las obras, al sacerdocio levítico. ¿Hasta dónde fue el sacerdocio levítico? Hasta Juan. Hasta el río Jordán, el encuentro que tuvo con Jesús. Aquí, cuando Jesús estaba conversando con los fariseos, Juan ya había muerto. Ya había sido decapitado. Por tanto, no estaba ya vigente ese sacerdocio. Y sin embargo, Jesús dijo, es necesario, no dejen de diezmar. Claramente te da a entender que ya no se refiere a la ley de las obras. Amén. Yo quiero que entiendas y comprendas que eso es así. Y una muestra clara de que ya no estaba bajo la ley. Una muestra clara ya que el sacerdocio levítico ya quedó de lado con su ley. ¿Por qué? ¿Qué dijo Jesús? Que cambiado el sacerdocio, es necesario también el cambio de ley. ¿Verdad? Eso lo vimos la semana pasada. Cambiado el sacerdocio, es necesario que haya cambio de ley. ¿Verdad? Si gustas, míralo. Hebreos 7:12. Hebreos 7:12. Para poder ver. Dice, porque cambiado el sacerdocio, cambiaron de sacerdote ya, al sacerdocio de Melquisedec, necesario es que haya también cambio de ley. Por eso cuando Jesucristo habla de la ley, ya no se está refiriendo a la ley de las obras, se está refiriendo a la ley de la fe. Y más abajo lo dice, ¿no? Menciona la fe. Entonces, por eso es que Jesucristo ya no estaba en ese momento bajo la ley. Y te doy una muestra clara y no me vas a dejar. Y no quiero que lo veas de otra forma. Ya Jesucristo ya no guardaba la ley. ¿Por qué te digo? ¿Trabajaba el día sábado o no? La ley no se podía hacer. Por eso es que los fariseos y todos lo acusaban, le decían, pero tú no guardas el sábado. ¿Lo acusaban o no? No guardaba. ¿Por qué no guardaba el sábado? Porque ya no estaba bajo la ley. Él tocó a los leprosos o no. La ley no se podía hacer eso. El leproso era un inmundo. Ni siquiera se podían acercar aún. Ellos vivían totalmente alejados de la ciudad y no podían estar por la ciudad. Jesús los tocó para sanarlos. Hubiese transgredido la ley si la ley hubiese estado vigente. Tocó a una mujer con flujo de sangre. Eso era inmundo. Una mujer con flujo de sangre en plena menstruación o un sangrado anormal era inmundo. Si Jesús hubiese estado en la ley, Jesús hubiese hecho inmundo. ¿Qué más? Perdonó a una mujer
que fue encontrada en pleno acto de adulterio. ¿O no? Si hubiese estado bajo la ley, esa mujer hubiese sido apedreada. Por eso es que lo acusaban. Ya no estaba bajo la ley. Él ya no guardaba la ley. ¿Por qué? Ya fue. Ya hubo cambio de sacerdocio, ya hubo cambio de ley. O sea, ya estaba en la ley de la fe. Y en la ley de la fe Jesucristo dijo, no dejen de diezmar. Que si lo hubiese dicho antes de que Juan el Bautista muriera, puede ser que daba la duda. Pero ya lo dijo después. Después dijo, es necesario que hagan esto sin dejar de hacer aquello. O sea, sin dejar de diezmar. Amén. Quiero que te quede claro. ¿Ya? Segunda de Corintios 9:12. Porque la administración de este servicio, ya está hablando aquí el apóstol Pablo, porque la administración de este servicio, o sea, del servicio del dar diezmos, ofrendas, no solamente suple, porque suple, ¿qué es lo que suple? Las necesidades, ¿verdad? Los diezmos, según la ley, suplía las necesidades de ¿qué? De los levitas que trabajaban en el templo. Ahora está hablando en el Nuevo Testamento que hay un dar, que suple. Eso no solamente suple lo que a los santos falta, ¿no? Suple la necesidad de los que sirven, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Es cierto que tú des al quien recibe, ¿qué va a hacer? Gracias a Dios. Va a abundar en acciones de gracias. Eso abunda en acciones de gracias. Entonces, si yo te digo una cosa, si los levitas no tenían heredad, ¿cuál era su fuente de ingreso? Hemos dicho, los diezmos. Esa era su fuente de ingreso. Pero estos fariseos y escribas, a quien Jesús los llamó hipócritas, eran injustos con aquellos que trabajaban en el templo. Por eso Jesucristo le dijo, practiquen la justicia, la misericordia y la fe. Estaban siendo injustos, inmisericordes, porque ellos sabían perfectamente que la única fuente de ingreso de los levitas eran los diezmos. Sin embargo, ellos no diezmaban de todo. ¿Qué diezmaban? La menta, el eneldo y el comino, o sea, las hierbitas que tienen poco valor. Como diciéndole a los levitas, coman menta, coman eneldo y coman comino. ¿Eso era injusto o no? Por eso es que Dios le dijo, practiquen la justicia, la misericordia y la fe. Porque estaban siendo totalmente injustos. Porque sabían perfectamente que esa era la fuente de ingreso de los levitas por su trabajo. Porque era su trabajo servir en la casa de Dios. No era cualquier cosa. Era su trabajo. Y Jesús dijo, no dejen de diezmar. Amén. Y ellos sí debían de diezmar de todo lo que ganan. ¿Sabes por qué? Porque el fariseo, lo dijo un fariseo, Lucas 18:12. ¿Se acuerdan de cuando fueron al templo un publicano y un fariseo? El fariseo se jamoneaba ahí, oraba consigo mismo. 18:12. El fariseo que dice puesto en pie oraba consigo mismo, ¿no? Diciendo, ¿qué decía el fariseo? Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Porque eso era lo que tenían que hacer. Dar diezmo de todo lo que gana. Acuérdase de Abraham, dio el diezmo de todo. Jacob, de todo lo que me dieres. Y ellos sabían que tenían que dar de todo lo que ganan. Por eso él se jamoneaba eso. Mentira, no daban todo. Jesucristo se lo dijo. Por eso le dijo hipócritas. Diezman lo barato, lo que no vale. Y el resto no. El resto no.
Entonces, si decíamos que los levitas era su trabajo y Dios le dio el derecho sobre los diezmos por su trabajo en la casa de Dios, en el antiguo pacto. Ahora vamos a ver en el nuevo pacto. ¿Qué es lo que Dios dice con respecto a aquellas personas que sirven predicando la palabra? Básicamente los pastores, que son los que enfrentan. Dice 1 Timoteo 5, 17 y 18. 1 Timoteo 5, 17 y 18. ¿Qué es lo que dice? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Doble honor. ¿Por qué? Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar la palabra de Dios. Predicar y enseñar la palabra de Dios es un trabajo de doble honor. De doble honor. Porque es un honor trabajar para Dios. Y un honor trabajar naturalmente. Por eso el que trabaja naturalmente tiene un honor nada más de trabajar. Pero el que trabaja para Dios tiene doble honor. Doble honor. Por eso siempre digo, es un honor compartir la palabra de Dios, ¿no? Que Dios lo concede. Entonces, dice, es trabajar y predicar. Los que trabajan. Es un trabajo entonces. Y si es un trabajo, ¿tiene que tener un pago o no? ¿O crees que solamente tienen derecho a recibir pago los que trabajan para una empresa, trabajan secularmente? Todos los que trabajan tienen derecho a un pago. Es por eso que Dios le dijo a los levitas, es su derecho. Les asigna un derecho. ¿Cuál será su derecho? Los diezmos. ¿Ok? Ok. Verso siguiente. Verso 18. Primera de Timoteo 5, hemos visto el 17, verso 18. Pues la Escritura dice, ¿qué dice la Escritura? No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué significa? No pondrás bozal al buey que trilla, no pondrás bozal al buey que trabaja. Que tienes que alimentarlo, pues. Ese buey tiene que alimentarse para que trabaje. Si tú le pones un bozal, ese buey no se va a alimentar. Y si no se va a alimentar, no va a poder trabajar y no va a poder rendir en su trabajo. Y digno es el obrero de su salario. Es digno de su salario. ¿Por qué? Porque es un trabajo, pues, hermanos. Es un trabajo, hermanos. Yo no lo digo. La palabra de Dios lo dice. Digno es el obrero de su salario. Así como es digno que te paguen cuando trabajas, también quien trabaja en servir en el altar es digno de recibir su salario. Aquí no está mendigando un salario. Dios le ha asignado un derecho. Un derecho porque es un trabajo. Lo estamos demostrando que es un trabajo. ¿No? Como en el primer culto decía, no como ese niño cuando le preguntaron, hijo de un pastor, ¿en qué trabaja tu papá? Uno decía abogado, el otro decía ingeniero, y él dijo, no, mi papá no trabaja, es pastor. Dice, pastorado es un trabajo. Y es un trabajo de doble honor. Amén. Así que si tienes un llamado a ello, gracias a Dios, doble honor en tu trabajo. Ok. Primera de Corintios 9:14. Primera
de Corintios 9:14. Para ver la ordenanza de nuestro Dios. Así también ordenó el Señor. Miren ustedes. Ordenó, o sea, es una orden. ¿Qué? Ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio. ¿De qué van a vivir? El Evangelio. ¿Quién lo ordena? No lo ha ordenado ningún hombre. No lo ha ordenado ningún pastor. Lo ha ordenado el Señor. Y si lo ha ordenado el Señor, así tiene que ser. Así tiene que ser. Es que a veces no nos damos cuenta. Específicamente el trabajo pastoral es un trabajo duro. Es duro, difícil. Solamente con la fuerza del Señor es que puede uno seguir. ¿No creen que es fácil? No es fácil. No es fácil, hermanos. Pararse aquí y compartir la palabra de Dios no es fácil. Yo sé que cuántas veces mi pastor ha pasado acá con muchas luchas, con muchos momentos difíciles pasados en su vida, pero no pudo haber dejado, tuvo que compartirles a ustedes la palabra de Dios, compartirnos a nosotros, alimentarnos a nosotros, a pesar que estar pasando por una situación dura y difícil, que todos lo pasamos. Preparar un mensaje, no creas que se prepare en 5 minutos. Esto lleva horas, noches, a veces sin dormir. Se los digo honestamente, yo entiendo ahora a mi pastor. Porque a veces, les aseguro, yo especialmente cuando tengo que compartir, para mí es difícil dormir. Porque vienen cosas. Es que uno está pensando y pensando, ¿qué era? ¿No? Y vienen cosas y cuesta. Y mi esposa a veces me dice, ¿por qué no duermes? Que me levanto, me acuesto, me da sueño, pues me levanto. No es fácil, hermanos. Ustedes lo pueden ver fácil, porque acá se habla nomás. Pero ustedes no saben todo lo que eso costó. Es un trabajo. Por eso yo entiendo a los pastores que hay que honrarlos. Y Dios lo ha ordenado. ¿Ok? Es su trabajo, hermanos. ¿Y quién tiene que remunerar al pastor? La iglesia, pues. ¿Quién más le va a pagar? ¿O cree que el presidente de la República va a venir a darle su sueldo? ¿O los impuestos de la SUNAT le van a dar su sueldo? La iglesia, pues, hermanos. No lo he dicho yo, lo ha ordenado el Señor. Es un mandato, es una orden. Eso sí es un mandato, una orden. Lo ordenó. ¿Ok? Porque ¿de dónde salía el pago del salario de los levitas? De los diezmos. ¿De dónde crees que va a salir el sueldo de los pastores? De quienes trabajan en el altar. Los diezmos, eso no ha cambiado. Recuerda que Dios le dijo, por estatuto perpetuo les dio. O sea, no ha caducado. No va a caducar. Como unos insensatos dicen que ya caducó, ya no es tiempo, porque no dice la Biblia, no dice el Nuevo Testamento. Mentira, si lo dijo Jesucristo. Hebreos 7 lee, todo eso habla del diezmo. No del diezmo cualquiera, habla del diezmo de Abraham. ¿Por qué? Lo que pasa es que ahora no es un mandato como lo era en la ley. Es voluntario, es de corazón. Porque ¿a dónde va? Va a Dios mismo. Y a Dios mismo no puede llegar algo que te obliga a darte. Si Él te obliga a darte, no va para Él, va para los hombres. Tienes que darlo voluntariamente, de corazón, sabiendo que es para el Señor. Y el Señor ha dado el derecho sobre esos diezmos a la gente que trabaja en su obra.
a los obreros que son dignos de su salario. ¿Ok? Pero el apóstol Pablo, un momento en que se encontró con una situación tirante, difícil con respecto a esto, como hoy en día pasa, porque mucha gente inescrupulosa critica especialmente a los pastores y dice que son estafadores, que estafan con el diezmo y tanta barbaridad. Eso no es de ahora. En la antigüedad también se dio. Eso es de siempre. Porque ¿quiénes son los que critican? Los que no dan. Porque los que dan están gozando, disfrutando, porque Dios les está dando, bendiciendo, porque hay una bendición de dar y recibir. Hay una gracia de dar y recibir. ¿Ok? Pero los que no dan, esos son los que están criticando. Y esa situación pasó el apóstol Pablo. Y eso lo vamos a ver. Cómo es que Pablo es duro con ellos. Aquí sí es duro con ellos. Los confronta. 1 Corintios 9. 1 Corintios 9, 3. Vamos a ir verso a verso. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Lo acusaban a Pablo. ¿De qué lo acusaban? Vienes a llevarte los diezmos, vienes a llevarte las ofrendas, vienes a robarnos, vienes a hacernos pobres. Es la clásica de los. ¿Qué le habrán dicho a Pablo? Y él dijo, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Verso siguiente. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Acaso yo no tengo derecho? Está hablando por él y por Bernabé, estaban los dos ahí. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Si este es mi trabajo, predicarles la palabra, anunciarles el evangelio, si este es mi trabajo, entonces ¿por qué me acusan? Es lo que le dijo. ¿Por qué me acusan si este es mi trabajo? ¿Yo no tengo derecho de comer? ¿Con tu trabajo no tienes derecho de comer, hermano? Tienes derecho, pues tu trabajo es producto de tu esfuerzo. Tú tienes derecho de comer y de beber con tu trabajo, con el fruto de tu trabajo. Eso es lo que le decía Pablo. Este es mi trabajo. Yo tengo derecho a comer y a beber. Verso 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Como diciendo, yo trabajo aquí en el reino y el reino de Dios me tiene que dar. Por eso dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Cuando tú o alguien que haya servido, cuando tú te vas al ejército a servir, ¿acaso tú llevas tus borceguís, tus pantalones, tus polos, tu gorro, tu armamento, llevas todo? ¿Tu alimento? ¿O allá te dan? Allá te dan, pero no es a tus propias expensas. El que sirve a Dios también. Escucha bien esto. Eso es lo que decía Pablo. El que sirve a Dios también. ¿No? Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿O quién planta viña y no come de su fruto? Si tú plantas, tu trabajo es plantar viñas, sembrar tus uvas, ¿no tienes derecho a comer de ellas? ¿O es ilícito que comas de ellas? ¿O estás robando las uvas si comes de ellas? No, porque es tu trabajo. Tú lo has plantado. Tú lo has trabajado. Y es tu derecho comer de ellas. Eso es lo que le está diciendo Pablo. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche de su rebaño? Ustedes tienen vacas. ¿Qué da tu vaquita? Da leche. ¿No es tu derecho tomar de esa leche? ¿O es derecho del vecino de que venga y tome su leche? No, eso es robar. Eso sería robar. Pero acá no. Si es tuya, es tu vaca, es tu ganado, tú lo crías. Si te da leche, tienes el derecho de tomar de ella. Es tu trabajo. Es duro. Pablo lo está confrontando porque esta iglesia era dura de dar. Y les explica
¿No? Verso 8. ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Verso siguiente, verso 9. Porque en la ley de Moisés está escrito, otra vez lo vuelve a repetir, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿Acaso Dios estaba diciendo por los bueyes que no pongas bozal al buey que trilla? Porque cuando tú no eres capaz de dar tus dádivas, sabes que tienes que darlo. Estás poniendo un bozal al buey que trilla, que está trillando. O sea, no le estás dando de comer al buey que trilla. Verso siguiente, por favor. ¿O lo dice enteramente por nosotros? ¿Por quién lo está diciendo Dios? ¿Por los bueyes? No. Por nosotros, le dice Pablo, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara. Con esperanza, ¿acaso tú no recibes tu sueldo por tu trabajo? ¿O tú trabajas sin esperar tu sueldo? ¿Quién hace eso? A ver, levante la mano que trabaja sin esperar su sueldo. Nadie. Tú trabajas y ¿qué esperas? Sueldo. ¿Ok? Y encima pides aumento todavía. ¿O no? ¿Quieres más o no? Lógico. ¿Quieres más? Por eso dice, con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Porque es un trabajo, hermanos. Es un trabajo. Amén. Esto no es un oficio, pastor, es un trabajo de doble honor, no es cualquier oficio. Es un trabajo de doble honor. Verso 11. Miren lo que le dice Pablo, verso 11. Si nosotros, o sea, está hablando por Pablo y Bernabé, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. O sea, si quien está aquí te da lo espiritual, que es lo más importante, ¿es gran cosa acaso si tú le das lo material? Eso le dice. ¿Qué es mayor? Lo espiritual es mayor. Te están dando lo mayor. Lo mínimo entonces que debes hacer, ¿qué es? Dar lo material. Eso es lo que está diciendo Pablo, por favor. Yo no estoy dando y no estoy aquí, sino compartiendo lo que la palabra de Dios dice. Dice, entonces, ¿es gran cosa si cegáramos de vosotros lo material? No. Verso 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Si otros que ni siquiera están acá enseñándoles la palabra están siendo partícipes de este derecho, ¿cuánto más nosotros que estamos aquí plantados con ustedes enseñándoles? Les dice. ¿Cuánto más nosotros? Y ahí viene esto, pero no hemos usado de este derecho. Es un derecho, hermanos. Así como tu salario es tu derecho, el trabajo de alguien que predica y enseña la palabra también es un derecho, su salario. ¿Qué dice Pablo? No he usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Aquella gente que critica, aquella gente que raja, que dice, no, ahí todo lo ven dinero, ahí solamente van a sacarles plata. Eso, sé que hay iglesias, sé que por causa de gente que está escrito en la palabra que dice que harán mercadería de vosotros. Sé que por causa de ellos el evangelio ha sido vituperado o es vituperado, pero no metas a todos en un mismo saco. Nunca hagas eso, porque escrito está escrito, hermanos. Ok.
Entonces, él dijo, por causa de que, para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo, que les dijo, no voy a recibir ni un sol de ustedes. Ni un sol, perdón, ni un centavo, ¿no? Allá no había soles. No voy a recibir nada de ustedes. Es lo que le dijo. Nada voy a recibir de ustedes. Simplemente les voy a enseñar, les voy a predicar la palabra y no voy a recibir nada para que no estén hablando. Por ese motivo él hizo esto. Para no poner tropiezo al Evangelio de Cristo. Obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque justo comentaba hay gente que dice que el diezmo es del diablo. Y argumentan, ¿por qué? ¿Por qué? Porque corre a la gente, dice. En vez de venir la gente, escucha el diezmo y se va. Entonces concluyen de que es del diablo. Imagínense ustedes. Disculpe el término, qué bruto es para pensar. ¿No? ¿Cómo va a pensar? Pero ahí sí hay gente y predica, y eso está en el internet con 1.300.000 vistas, por si acaso. Porque muchas veces a la gente le gusta eso. Tengan cuidado por eso. Miren su palabra, escudriñen la palabra. Escudriñen la palabra. Entonces, ¿qué estaba haciendo Pablo? Para no poner obstáculo, Pablo renunció al derecho de recibir su salario a través de los diezmos o las ofrendas. Él renunció a eso, ¿no? Para que no estén criticando, ¿no? Para que no estén hablando. Ese es por amor. Ese es el amor que mostró Pablo a ellos. Verso 13. Verso 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? No me digas que el templo se come, ¿eh? No vayas a pensar que acá van a venir a comer. No comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan. ¿Quiénes? Los que trabajan en las cosas sagradas. Los que trabajan en las cosas sagradas. ¿Qué tienen que hacer? Sirven del altar, participar del altar. Yo te pregunto, ¿y qué hay en el altar? Las cosas consagradas a Dios. ¿Y cuáles son las cosas consagradas a Dios? Los diezmos, las ofrendas. Ya habíamos visto en el Antiguo Testamento cuando Dios lo dice, son consagrados a Dios, dedicados a Jehová. Entonces de eso tienen que participar ¿quiénes? Los que trabajan en la obra del Señor. Los que trabajan en la viña del Señor, como dijo Jesucristo. Ellos tienen que participar de ello. Es su derecho. Por derecho, no por lástima, ni por misericordia, es su derecho. Pablo dice que renunció, miren ustedes, renunció a recibir de ellos por lo que ellos criticaban. Entonces, ¿de qué vivió Pablo entonces? ¿De qué vivió Pablo en ese tiempo si ellos no le daban? No, él no recibió, él se negó a recibir de ellos por lo que criticaban, por lo que lo acusaban. ¿De qué vivió entonces en ese tiempo? Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 11, verso 8. Todo está, lo bueno es que todo está escrito. Para que después no pongas excusa a nada. Si alguien pone excusa es porque tiene un corazón que tiene que tratar solo de otra forma. ¿Ya? 2 de Corintios 11, 8 al 10. ¿Qué dice Pablo aquí? ¿Cómo se mantuvo en ese tiempo si no recibió? Hay un término que no me gusta, pero creo que es de traducción, ya no lo he buscado por tiempo, pero dice, he despojado a otras iglesias. O sea, he pedido a otras iglesias que mi salario, o sea, mi salario que lo debí recibir de ustedes porque trabajé aquí, lo recibí ¿de dónde? De otra iglesia. ¿Eso es justo?
Eso no es justo. Lo hizo para no poner tropiezo al evangelio por la gente que critica, por la gente que lo acusaba. Dice, recibí mi salario de otra iglesia. ¿Para qué? Para servirles a ustedes. No es justo. Lo justo es que si yo trabajo aquí, no, decía, si yo trabajo aquí con ustedes, ustedes me paguen mi salario. Pero como ustedes me criticaron, me acusaron tontamente, yo he renunciado a ello. Y para vivir he tenido que recibir salario de otra iglesia. De otras iglesias, dice, en plural. De otras iglesias. Pero lo que le dieron de salario de las otras iglesias no le alcanzó. No le alcanzó. Miren ustedes. Verso siguiente. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, o sea, hubo necesidad porque lo que le dieron de las otras iglesias tal vez no fue mucho. Tuve necesidad, a ninguno fui carga. A ninguno de ustedes fui y le pedí. Pues lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Eso es totalmente injusto, hermano. Piensa en esto. Que otros hermanos de otras iglesias vengan y le suplan sus necesidades cuando él está trabajando allí. Es como que tú te dices, voy a trabajar ¿a dónde? A la SUNAT o a una empresa privada. Y tío, no te voy a pagar, entonces que me paguen, voy a recibir mi salario de otra iglesia, de otro lugar para venir a trabajar para ti. Qué bonito, ¿verdad? Así me gustaría tener empleados. No, pues hermanos, no. Eso no es justo. Pablo lo hizo por amor a aquella gente que criticaba, que hablaba. Pero no es lo justo hubiera sido que él trabajaba ahí le paguen. Recibió otras iglesias, pero no fue lo suficiente, tuvo necesidades y ni aún ahí les pidió a ellos, sino que vinieron unos hermanos de Macedonia. ¿Y quiénes eran los de Macedonia, hermanos? La palabra dice que era una iglesia que estaba en profunda pobreza. Miren ustedes. Pero así de su profunda pobreza ellos dieron más allá de sus fuerzas. Para este caso, para enviarle a Pablo. Porque esta iglesia no era capaz de darle. No era capaz de darle. Y él dice, no, y en todo me guardé y me guardaré para no serles gravoso. Y termino con esto. Gálatas 6:6. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de ¿qué? De toda cosa buena. ¿A quién? Al que lo instruye, pues. Quédate con esto. Haz partícipe a tus pastores, a quienes te instruyen, no solo de tus problemas, porque para eso sí corren, ¿no? Haz partícipe no solamente de tus problemas, sino de toda cosa buena, a quien te instruye en la palabra. ¿Quién lo dice, hermanos? Está escrito, hermanos. Por favor, ya no pongamos obstáculos, ya no pongamos peros. Hazlo por fe. Por fe lo que das, pero sabiendo de que es un derecho de alguien que sirve al altar. Amén. ¿Lo has entendido? Abraham, Isaac y Jacob diezmaron sin mandamiento, hermanos. No esperes que aquí te digan, diezma, da. No.
Porque recuerda que tus dádivas las tiene que recibir el Señor. Y para que Él la reciba tiene que ser voluntario y de corazón. De corazón. No por mandamiento. ¿No? Ahora todos tenemos que hacer. ¿No? Y hacer partícipes. ¿Por qué? Porque los obreros que dice son dignos de su salario, hermanos. Son dignos de su salario. ¿Ok? ¿Hemos entendido? Gracias a Dios por su palabra. Vamos a darle gracias a papá.